Bueno, acá estamos con Jorge Colina y Carola de la Paulera, hablando sobre el tema pobreza, el tema indigencia, y qué se hace o qué debería hacerse desde una visión política que tuviera una estrategia a futuro. Sigamos. Permíteme, Graciela, una pregunta antes. Sí. Ustedes, Carola, Jorge, en el primer bloque contaban el hecho o mencionaban la heterogeneidad, ¿no? La heterogeneidad de la pobreza. ¿A qué se refieren puntualmente? Ser pobres, no tener acceso a qué y cuál es la diferencia con justamente entre pobreza e indigencia. Ok, bueno, primero es importante decir que hay distintas formas como se mide la pobreza. Sí. ¿Sí? La forma que nosotros conocemos más, que son estos datos que se comunican, es la forma de pobreza medida por ingresos. Pero hay otros indicadores que miran a otros factores, como por ejemplo el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una vivienda. Exacto. Y el tipo de vivienda. Y también, el tipo, ¿no?, de vivienda al que uno accede, exactamente. Hay un consenso en la academia de que la pobreza no es solo un fenómeno de ingresos, sino es un fenómeno multidimensional, que tiene muchas dimensiones. Ahora bien, este dato que se comunica generalmente toma una canasta básica de bienes y servicios y dice, bueno, si una persona gana o accede a menos de este umbral de dinero por que mes, le permite comprar tal cosa, que tal le cosa y permite tal otra. comprar lo necesario para llevar a cabo un nivel de vida, llamémoslo digno, se encuentra en situación de pobreza. Ahora, aquellos que se encuentran en situación de indigencia es una canasta más chiquita, más pequeña, que es para cubrir solo los alimentos. Y generalmente va, por lo menos iba, acompañado de un hábitat mucho más precario. Sí, esas son las características que uno observa cuando vos entras a estudiar, bueno, cuáles son las características de las personas que hoy se encuentran en situación de pobreza crónica. Ves que se vulneran muchísimo de los derechos de estas personas. Uno de ellos es el acceso a un hábitat precario. Tienen menos años en promedio de educación, acceden a trabajos de más baja calidad. Entonces son una cantidad enorme de vulneraciones que se acentúan en la cronicidad de la pobreza. Espero que... Clarísimo. De hecho, eso lleva a muchas paradojas, que es que la canasta básica con la que se mide la pobreza para un mayor de 65 son más o menos 10.000 pesos. Y la jubilación mínima son 11.700. Claro. Entonces muchos jubilados no quedan como pobres. Exacto. Después la gente dice, pero eso no puede ser, digamos, con 11.600 nadie puede vivir. Y la verdad que, bueno, la canasta del INDEC no tiene todos los medicamentos que demanda un jubilado. Entonces, Que además es lo más caro que le pasa. No es problema del INDEC, es convenciones de la estadística. Son convenciones que se deciden, hay debate dentro de esas convenciones, claro. si es un umbral que es suficientemente alto o no el que se decide. Pero hoy para hacer una idea con pesos, una familia con 2 hijos y con una papá y un mamá más o menos necesita 33.000 pesos para no encontrarse en la pobreza. Claro. Y un salario informal está en el orden de los 20.000. Claro. Así que entonces, si papá trabaja aún informal, trabajando ambos, claro, y mamá trabaja en el servicio doméstico 5 horitas, sacan 25.000. Entonces no pasan los 30.000 que se necesitan. pero aunque trabajaran ambos con 20.000 los dos podrían. serían 40.000. Claro, ahí saldría la pobreza. ahí saldrían de la pobreza, sí. Pero el informal gana hoy 20.000, el mes que viene gana 5. Claro. Entonces por eso es que es tan vulnerable. Claro, Sí. claro. Sí, y un tema, interesante de justo ese comentario que haces es que nosotros sí notamos, como yo decía, la mayoría de los adultos en los hogares en situación de pobreza crónica trabaja, pero sí vemos que las brechas de participación laboral de género se acentúan con la pobreza. Es decir, Claro. las mujeres tienen más tasas de inactividad con la pobreza. ¿Por qué? Porque tienen a cargo Los hijos. el cuidado de los hijos, exactamente. Sí. Y hay un dato un poco alarmante. En Argentina nacen más o menos 700.000 niños por año. Y cuando uno mira cuántos de esos niños nacen de madres menores de 20 años, es el 16%. Cosa que no está subiendo, es siempre 16%. Sí, sí. Yo nunca le di mucha importancia a eso. Y el otro día un médico me dice, a vos que te gustan los números, tenés cuidado. Porque 16% de 700.000, si haces la cuenta, te va a dar que nace un niño de madre menor de 20 años cada 5 minutos.
Sí, sí. Y le hice la cuenta y efectivamente es así. Y es el reproductor de pobreza estructural, porque una joven de menos de 20 que tiene un niño seguramente fue no buscado, deseado pero no buscado, y eso viene asociado con deja la secundaria y no puede incorporarse en el mercado laboral y se va al trabajo hogareño y ahí ya reproduce Y la pobreza sobre estructural. todo, a ver, se reúnen varias cuestiones en esos embarazos tan tempranos, donde bien marcamos la diferencia entre buscado y deseado. Y a veces una mujer adquiere, por un lado, un cierto prestigio, una mujer muy joven, en esos ámbitos, por estar embarazada. Es decir, que por eso es bajo el rechazo a la ley de despenalización, es alto el rechazo a la ley de despenalización del aborto en esos ámbitos, porque se considera que adquiere un estatus diferente una mujer que está embarazada. Y a veces hasta un trato en el acceso a la alimentación diferente por un tiempo. Ahora, también ocurre que falta de ubicación, de hábitat, de lo que fuere, se amontonan en la casa de los padres o de la madre si es una familia monoparental. Con lo cual se aumenta la necesidad y no necesariamente eso le permite adquirir a esa joven, suponiendo que la madre acepte cuidar a la criatura, un trabajo mejor, porque no se preparó para eso. Bien, esa descripción que hiciste, Graciela, es la pobreza estructural. Claro, y están condenados a crear más pobreza, o por lo menos el mismo tipo de pobreza. Es como una condena. Y no hemos podido lograr poner un cortafuego a ese crecimiento, no hemos podido frenar. ¿Y qué estrategias ven desde el Estado que se implementaron, que se están implementando? ¿Qué balances pueden hacer? Un dato interesante con esto es saber que hoy en Argentina la mayoría de los embarazos son no intencionales en todos los grupos sociales. Sí. No es algo solo característico de los sectores de más bajos recursos. Y es muy importante, sobre todo en la adolescencia, que es una edad donde suceden muchos acontecimientos, avanzar en que todos los adolescentes puedan acceder a derechos sexuales y reproductivos. Hay un plan nacional que se llama Plan ENIA, Plan de Embarazo No Intencional del Adolescente, que ha avanzado bastante en reducir el embarazo no intencional en la adolescencia y tiene que ver con una gama de distintas líneas de acción mediante este programa nacional que prioriza los lugares donde hay mayor incidencia de este fenómeno, y tiene mucho que ver con la prevención en las escuelas sobre formas en las que uno puede cuidarse, pero también sobre lo que implica, ¿no? Ser padre y madre en una edad temprana. Es cierto que cuando hay un embarazo adolescente, generalmente esto tiene una relación e impacta en la posibilidad sobre todo de la mujer, pero también muchas veces del varón, que tiene que ayudar con los ingresos del hogar y muchas veces vulnera los derechos a la juventud de esta persona también. Sí. El varón jovencito, cuando se encuentra con esa situación y que tiene que parar la olla en un hogar, se asusta y se va. Y ahí es donde se forma el hogar monoparental de la mujer. Sí, y ahí otra vez, dada esta circunstancia, resulta también muy importante acompañar políticas de empleo que existen y políticas de revinculación con la educación secundaria, con políticas de crianza, enseñanza y cuidado en la primera infancia. Claro, lo que describe Jorge, casi como un destino, aunque no siempre ocurra, un varón que se asusta y se va porque la responsabilidad que le cae encima no se la puede bancar, es demasiado, le produce angustia e impotencia y se va. La chica también va a tener la misma angustia e impotencia, lo que pasa es que no se puede ir culturalmente. Ahora, afectivamente también muchas se van. Esa crianza se va a repetir, me parece a mí, la falta de autoestima que lleva a muchas chicas a que la autoestima esté en embarazarse. Sí, nosotros lo que vemos es evidentemente el peso del cuidado recae de forma desproporcional sobre las mujeres respecto a los varones, por diversas razones. Y no solo eso, sino que
dando un ejemplo de un hogar hoy, donde yo te decía, bueno, quizás las tasas de inactividad de las mujeres aumentan en la pobreza crónica. Cuando sube la urgencia de ingresos en el hogar, muchas veces ambos adultos salen a trabajar y tenemos el fenómeno de niños que cuidan a otros niños, jóvenes Exacto. que cuidan a otros niños. Por eso nosotros siempre resaltamos la importancia de la corresponsabilidad del cuidado que tenemos en la sociedad y de generar espacios para que esto no suceda y así romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Ahora voy a pasar al tema de los planes sociales. Cada año el Congreso vota un presupuesto y asigna un presupuesto para atender a esa pobreza estructural o a lo que se determine a través del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, y cada provincia, porque no hay que olvidarse que aunque no parezca, este es una república federal. Por lo tanto, cada gobernación tiene responsabilidad sobre lo que ocurre con su gente y con sus presupuestos, ¿no? Es decir, se supone que la nación debe socorrer cuando la provincia no pudo atender lo que tenía que atender. ¿Tienen alguna opinión sobre qué conviene más, si planes de tipo universal, por ejemplo, todos los niños que nazcan van a tener una asignación, aunque pertenezcan al sector que pertenezcan? Esa es una llevada al paroxismo la universalidad, que hay quienes lo sostienen y hay argumentos para sostenerlo, o es preferible la focalización. Por ejemplo, focalicemos la indigencia y ahí trabajemos con mayor intensidad y diferenciemos de lo que es pobreza. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece que es injusto dar el mismo tratamiento a situaciones diferentes. Voy por el caso particular mío, digamos, yo vivo bien, estoy en mucho mejor condición que un hogar pobre. Me parecería injusto que me den 2.700 pesos de la asignación universal por hijo, que es lo mismo que le están dando hoy a una familia pobre. Yo creo que tienen que dar a él 2.700, si quieren le pueden dar más, pero una familia de clase media que tiene una programación, que tiene dineros, que planificó ya para tener su hijo y no necesita realmente esa plata dársela. En todo caso, sí habría que plantear posiblemente algún tipo de reconocimiento del gasto que hace la familia en educación o en salud respecto del niño, pero no darle una asignación a familias de clase media. Hasta que lleguemos al caso de Dinamarca, donde te pagan para que tengas un hijo. Sí, Eso, en ese caso cabría, claro. Sí, no, esto es una broma de futurología. No, pero la ciudad de Buenos Aires puede llegar a darse, porque incluso la Sí, ciudad de Buenos Aires sí, está envejeciendo. Podría ser. Sí, Para Carla. mí depende mucho del programa social al que nos referimos. Si estamos hablando de las asignaciones familiares, al menos desde el CIPEC, no lo consideramos necesario como un plan social orientado a quienes tienen menos recursos. Las asignaciones hoy se dan a todos los hogares con hijos. Aquellos que trabajan en relación de dependencia o en monotributo lo reciben mediante las asignaciones familiares. Aquellos que trabajan en el sector informal lo reciben mediante la asignación universal por hijo. Y aquellos que pagan impuesto a las ganancias reciben un descuento cuando tienen Lo cual es una forma, hijos, aunque lo cual no te es hayas una... enterado, Jorge, de No, recibirla. sí, pero yo estoy en desacuerdo con ese cálculo que todo el mundo lo hace. Sí. Porque, digamos, si todo el mundo pagara impuestos a las ganancias, incluso los pobres, uno puede decir, bueno, si a una clase media le estás dando 12.000 de mínimo no imponible, es injusto. Pero el tema es que los pobres no pagan impuestos a las ganancias. Y los 12.000 hay que compararlo con una persona que paga impuestos a las ganancias con hijo respecto de una persona que no tiene hijo. Entonces dice, hay dos personas que pagan impuestos a las ganancias, el que no tiene hijo tiene un mínimo, tiene una imposición más alta, y el que tiene un hijo le bajamos un poquitito. Claro, pero Entonces no es un beneficio respecto de la persona que recibe asignación por hijo, sino es un beneficio respecto de un Ya contribuyente dice de que ganancias. aunque no se llame así, en suma termina siendo.
le decía Carola, me parece. De ¿no? todas formas, sacando, por ejemplo, aún si sacáramos eso, las asignaciones están destinadas a los hogares, pero apuntan a los niños y adolescentes de menos de 18 años. Nosotros pensamos que un niño hoy que nace en un hogar donde sus padres trabajan en la informalidad es bastante justo éticamente y siguiendo un enfoque de derechos, que tenga el acceso a ese mismo derecho que un niño que nace con papá y mamá que trabajan en el sector formal de trabajo. Las asignaciones familiares del sector formal de trabajo no es que todas reciben, es escalonado el monto que uno recibe. Mientras más ingresos percibe, menos es progresivo, digamos, las asignaciones que recibe. Y lo vemos desde ese lado, desde el lado del niño. ¿Por qué hoy un niño que nacería en un hogar donde papá y mamá trabajan en un mundo más precario van a recibir menos transferencias por parte del Estado? Es al revés. La pregunta es, papá y mamá generan 80.000 pesos por mes. ¿Hay que pagarle asignaciones por hijo a esos niños? Papá y mamá, que habría que ver cómo son, pero lo que digo es escalonado, justamente. Sí, escalonado, entonces, claro. cuando tendés a ganar muchos ingresos, empezás a pagar el impuesto a las ganancias y hoy existe un descuento si tenés hijos, pero cada vez recibís menos. Está diseñado de forma progresiva. Igual hay errores en el diseño, donde, por ejemplo, hay determinadas zonas identificadas como prioritarias que reciben más asignaciones y no necesariamente eso tiene que ver con un esquema progresivo. ¿Sí? Se termina a veces transfiriendo mayor dinero a quienes menos lo necesitan. Sí. Otro punto más para ordenar el Estado, ¿ves, Graciela? Sí. Eso es un punto importante. La progresividad es importante, pero en el caso de las asignaciones a hogares con niños y adolescentes, me parece que se ha avanzado al integrar a aquellos que estaban excluidos del sector informal. Y el tema, por ejemplo, en este mismo gobierno se han cruzado acusaciones de parte de ministros como Patricia Bullrich o del candidato vicepresidente Pichetto, a la forma de asignar que tiene Carolina Stanley del Ministerio de Desarrollo a las organizaciones sociales que tienen como un jefe reconocido. Vos decís, bueno, ¿quién es el jefe de tal sector? Bueno, Juan Grabois. ¿Quién es el jefe de tal otro sector? Fulano de tal o fulano Emilio de tal, Pérsico, Emilio Pérsico o quien sea, o Menéndez o Exacto. quien sea. ¿Cómo ven eso ustedes? Si es que tienen, si lo han pensado, si no, y si quieren. Lo que pasa, digamos, el movimiento piquetero creo que utiliza a los pobres para decir nosotros somos los representantes de los pobres. Vos decís Ahora que hacen pobrismo. Claro, exigimos recursos públicos para su atención. Y el funcionario, no necesariamente el actual, sino todo funcionario que estuvo en desarrollo social, así como te tocó a vos, Graciela. Bueno, no había piquetero. En esa época no, porque después comenzaron. Y entonces lo que termina diciendo es, le voy a dar la plata al piquetero para que en el nombre de los pobres no haga disturbios. Claro. Ahora, ¿cuánta plata les llega a los pobres? Yo creo que algo de los pobres que están con ese piquetero, algo les debe llegar. Sí, pero el resto de los pobres que no siguen al movimiento piquetero no les llega nada. Ahora, se hablaba de la tarjeta con la cual solo se pudiera desbancarizar. Y además una tarjeta donde solo se pudiera comprar alimentos. La tarjeta alimentaria. Alimentaria, sí. Esa tarjeta ya existe hoy en Argentina. Es una política que se lleva a cabo en el marco del programa de políticas alimentarias. Su ejecución depende en parte de las provincias y en parte de Nación. Y es una tarjeta que tiene una suma monetaria que determinados hogares que identifican como vulnerables utilizan para comprar alimentos en supermercados habilitados. ¿Qué resultado tiene, sabes? ¿Han visto ustedes esto? Hay baja evaluación de impacto en este tipo de programa, pero es evidente que es un programa que busca fortalecer los ingresos de las familias y el acceso a alimentos. A mí me no preocupa, resuelve el problema. claro. Ninguno los programas de transferencias son paliativos a los efectos de las crisis,
Por ejemplo, hasta hace poco se prorrogó la ley de emergencia alimentaria que viene a dar mayor presupuesto a este tipo de programas. Este tipo de políticas que vienen a fortalecer los ingresos de los hogares más vulnerables sirven como paliativo en momentos de crisis económica, pero no resuelven el fenómeno de la pobreza. Se necesitan otro tipo de políticas suplementarias para atacar este fenómeno. Por ejemplo, la inversión en la primera infancia, la inversión en educación, la inversión en salud. Ahora, hoy Jorge decía una cosa interesante. Él decía, tal y como va el crecimiento demográfico, no es que hagan falta más escuelas. Escuelas hay. ¿Qué hace falta entonces, Jorge, para el tema de educación? Calidad en las escuelas, una mejor responsabilidad por parte de la comunidad docente, tratar de salir de esta lógica perversa del paro docente, que digamos le hace tanto mal a las familias de más bajos ingresos, porque en definitiva ellas son las que dependen ineludiblemente de la escuela del Estado. Y obviamente, seguramente que se necesita una redistribución de escuelas. Hay lugares de clase media donde ya los padres mandan de por sí sus hijos a las escuelas de gestión privada, y los lugares más populares en los que más escuelas necesitan del Estado, y ahí sí el Estado tiene que estar más presente. Entonces hay que, y con mejores escuelas, con mejor mejores calidad escuelas y con docentes más responsables. Uh-huh. Claro, yo decía la orientación, ¿no?, de este tema de los docentes. Una cosa es hablar de la educación y lo primero que te sale es un acuerdo de paritarias nacional, es decir, vamos a atender a las necesidades económicas de los docentes, y otra cosa es profundicemos todos los planes y la forma de evaluaciones para hacer mejor calidad de educación. No es lo mismo. No es lo mismo, y hasta incluso, por ejemplo, la paritaria no debe ser nacional, sino que es de la provincia, porque los docentes son empleados públicos provinciales. Ahora, una evaluación de los docentes sí es nacional. Sí, debe ser nacional. Y eso, bueno, hay una, y yo creo que esa habría que fortalecerla, ¿no? Bueno, hemos llegado, como siempre, al término de nuestro programa con necesidad de más minutos, pero son los que hay y así estamos. Gracias, Jorge Colina, gracias, Carola de la Paulera, por acompañarnos, y ustedes hasta el domingo próximo, que terminen muy bien este domingo, y ya saben, quédense que viene La Otra Mirada con Gustavo Mura.